Los grandes pasillos de la majestuosa reina brillaban bajo las lámparas de araña doradas, su opulencia enmascarando la amenaza silenciosa que acechaba debajo. Agatha Marpel se paró en el borde del salón de baile, sus agudos ojos atravesando el mar de invitados resplandecientes. Uno de ellos tenía sangre en sus manos, un hombre había muerto, su aliento final robado en la oscuridad de la noche, y ahora, escondido en las sombras del engaño, una mente maestra jugaba un juego peligroso, pero lo que no sabían era que Agatha ya estaba mirando, ya escuchando. Las piezas estaban cambiando, la fachada comenzaba a romperse, y antes de que este viaje alcanzara su puerto final, ella desenmascararía la verdad, porque en un mundo de mentiras, solo quedaba una certeza: el hombre siempre dejaba un rastro. La majestuosa emperatriz descansaba sobre el Támesis, como un cisne regio, su prístino casco blanco brillaba bajo el pálido sol de invierno, una visión de elegancia y grandeza silenciosa. En el bullicioso muelle, los mayordomos se movían con rapidez, su eficiencia practicada se asemejaba a un ballet cuidadosamente orquestado, mientras transportaban baúles y maletas pertenecientes a pasajeros de gran riqueza y estatus, damas envueltas en pieles, caballeros impecablemente vestidos, parejas susurrando en tonos silenciosos, todos ascendían por la pasarela. Sus expresiones eran una mezcla de anticipación, impaciencia y, si uno miraba lo suficientemente de cerca, una cierta aprehensión. Pero entre ellos, una figura destacaba: Agatha Marpel, envuelta en un modesto abrigo de lana, llevaba consigo solo una pequeña maleta, una valija desgastada, su mango de cuero envejecido delatando años de viaje. Para un ojo inexperto, ella pasaba desapercibida, era solo otra pasajera, pero para aquellos que realmente observaban, y pocos lo hacían, había una nitidez innegable en sus claros ojos azules, una mirada siempre alerta, con una autoridad tranquila pero inquebrantable. Dentro del barco, la majestuosa emperatriz era un mundo en sí mismo. Pisos de mármol pulidos reflejaban el brillo de una enorme lámpara de araña de cristal, barandillas doradas en espiral enmarcaban la gran escalera. Un zumbido de conversaciones indistintas se mezclaba con el ritmo rítmico de los poderosos motores del barco. Un mayordomo apareció junto a Agatha con impecable precisión. «Permítame escoltarla a su camarote, señora». Su voz era educada, ensayada, completamente impasible. «Gracias», respondió Agatha, con tono cálido pero atento. Sus ojos recorrieron a los otros pasajeros. Una mujer elegante que dejaba tras de sí un delicado aroma a perfume caro. Un hombre alto, con gesto tenso, aferrando su reloj de bolsillo como si el tiempo mismo pudiera traicionarlo. Una joven pareja, inclinada sobre la mesa, susurraba en un tono cómplice, como si compartieran un secreto demasiado frágil para decirlo en voz alta. Agatha había perfeccionado el arte de leer a las personas. En cada mirada fugaz, vislumbró tensiones ocultas, miedos tácitos y el peso inconfundible de los motivos escondidos. Mientras el mayordomo la guiaba por los lujosos corredores hasta su modesto camarote, Agatha esbozó una leve sonrisa de conocimiento. Había abordado la majestuosa emperatriz, bajo la apariencia de unas vacaciones pacíficas, pero no albergaba ilusiones donde convergían la riqueza y la ambición. La intriga nunca estaba lejos, era solo cuestión de tiempo antes de que la opulencia del barco fuera mancillada por algo mucho menos refinado. Esa noche, el gran comedor era una visión de lujo, un espacio cavernoso adornado con espejos resplandecientes y detalles dorados. Los camareros se deslizaban entre las mesas con precisión militar, equilibrando bandejas de plata rebosantes de delicias que llenaban el aire con aromas ricos y tentadores. Desde una plataforma elevada, un cuarteto de cuerdas interpretaba un delicado vals,
su elegante melodía entretejiéndose con el suave murmullo de conversaciones y risas ocasionales. Ágata, sentada cerca del centro de la sala, permanecía como una presencia discreta. Desde su lugar, observaba sin llamar la atención. Aquí y allá, los pasajeros dejaban entrever pequeños fragmentos de sus vidas privadas. Un hombre de negocios estadounidense jactándose en voz alta, mientras la sonrisa tensa de su esposa apenas ocultaba su creciente irritación. Una joven artista, dibujando en una servilleta con rápidos trazos, lanzando miradas furtivas a una mujer deslumbrante que cenaba sola, a 2 mesas de distancia. Y entonces, el aire cambió. Las puertas al otro extremo del comedor se abrieron con un dramático florecimiento. Sir Reginald Hawthorne entró, flanqueado por su valet, un hombre de aspecto severo, con el porte de un exsoldado. El magnate del acero y el transporte marítimo irradiaba un aura de dominio absoluto. De hombros anchos, impecablemente vestido, con su bigote plateado arreglado a la perfección, se desplazaba con la seguridad de un hombre acostumbrado al poder. Los murmullos recorrieron la sala, susurros cargados de rumores sobre su inmensa fortuna, su despiadado sentido de los negocios, su legendaria colección de artefactos raros, celosamente resguardados. Algunos lo admiraban, otros lo despreciaban, pero nadie lo ignoraba. Al dirigirse a la mesa del capitán, intercambió bromas con los oficiales, pero Ágata notó algo. Su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario sobre una mujer joven, sentada en una mesa cercana. Ella apartó rápidamente los ojos, su rostro se encendió en un leve rubor, y con una inquietud apenas disimulada, se movió incómoda en su asiento. Los labios de Ágata se curvaron en la más leve de las sonrisas. Hombres como Sir Reginald, iráneos, como Sir Reginald, rara vez eran tan invencibles como parecían. Tomó un sorbo de té, sus dedos ligeros sobre la taza de porcelana. El barco apenas había iniciado su travesía, y sin embargo, las corrientes subterráneas de tensión ya comenzaban a arremolinarse bajo la superficie. Tenía la sensación de que, en poco tiempo, la majestuosa emperatriz ofrecería mucho más que una excelente cena y deslumbrantes candelabros. Habría secretos, habría susurros, inevitablemente, habría sangre. Al amanecer, los pasajeros se agitaban al ritmo suave de las campanas de la mañana. Los majestuosos corredores, que la noche anterior habían estado llenos de risas y conversaciones, ahora solo resonaban con los pasos amortiguados de los mayordomos. Un aire denso con el aroma persistente de cigarros caros y susurros olvidados flotaba en el ambiente. William Griggs, un mayordomo experimentado, cuya puntualidad rivalizaba con la precisión de los relojes del barco, se acercó a la cabaña de Sir Reginald Hawthorne, a las 8 de la mañana, con una bandeja de desayuno de plata perfectamente equilibrada en sus manos, café negro, tostadas ligeramente untadas con mantequilla, un toque de mermelada. El magnate había dejado claras sus preferencias la noche anterior. Su voz, imponente, no daba lugar a equívocos. Sin embargo, cuando Griggs golpeó en la puerta, la respuesta usualmente áspera de Sir, una pausa. Luego, un golpe más fuerte, silencio, una extraña inquietud, se deslizó por la nuca del mayordomo. Sir Reginald no era un hombre que llegara tarde a nada, y menos a su propio desayuno. Tragando su aprensión, Griggs sacó la llave maestra de su bolsillo, un privilegio que rara vez ejercía, y giró la cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando una escena tan inquietante, que por un fugaz instante, Griggs se preguntó si sus ojos lo engañaban. Sir Reginald estaba sentado en su gran sillón junto a la ventana. La luz de la mañana arrojaba un espeluznante resplandor sobre su rostro, su cabeza ladeada en un ángulo antinatural, sus ojos medio abiertos,
Miraban un vacío que ya no podía devolver la mirada. A primera vista, podría haber parecido dormido, pero la rigidez de su postura, la expresión congelada en un horror silencioso, no dejaban lugar a dudas. Un hombre muerto, con el océano extendiéndose infinitamente más allá de sus ojos sin vida. La bandeja de Griggs tembló en sus manos antes de caer con un leve estrépito. Sus dedos, casi por instinto, se extendieron para tocar el hombro del magnate, frío. El aire se le atascó en la garganta. Y luego, finalmente, un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana, retumbando por los pasillos como un disparo en la calma. En cuestión de minutos, el doctor del barco, Oliver Wainwright, llegó al camarote, se arrodilló junto al cuerpo con expresión grave, su ceño fruncido en una línea profunda de concentración. Sus movimientos eran rápidos, eficaces, pero llevaban el peso de la inevitabilidad. Parece ser un ataque al corazón, anunció finalmente, con un tono seco, apenas dejando que sus dedos persistieran sobre la piel fría antes de enderezarse. Pero Griggs, pálido y visiblemente perturbado, tragó con dificultad. Pero señor, anoche estaba en perfecta salud, incluso bailó un poco después de la cena. El doctor apenas le dirigió una mirada. Incluso los hombres más fuertes caen ante lo inesperado, replicó con indiferencia, ya buscando su maletín. Y todo habría terminado ahí, registrado como una tragedia desafortunada, de no haber sido por la caja fuerte. Griggs no se había dado cuenta hasta entonces. Incrustada en la pared, revestida de caoba, la pequeña bóveda había sido motivo de ostentación para Sir Reginald la noche anterior, pero ahora, la pesada puerta estaba abierta de par en par, vacía. Un escalofrío recorrió la columna de Griggs, avanzó con cautela, su respiración entrecortada, miró dentro, nada, todo había desaparecido, los artefactos invaluables, aquellos que Sir Reginald había guardado con la obsesión paranoica de un hombre que entendía el verdadero valor de la riqueza, se habían desvanecido en la nada. El doctor Wainwright frunció el ceño, dando un paso más cerca. El aire entre ambos se tornó pesado. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, su tono cargado de cautela. Griggs se giró hacia él, su rostro tan pálido como la muerte misma. Absolutamente. Un silencio espeso, dio entre ellos antes de que la mandíbula del doctor se tensara. Informa al capitán, inmediatamente, y por ahora, mantén esto en silencio. Pero Griggs sabía, también como el frío peso del temor en sus entrañas, que el silencio no duraría mucho. Alguien, en algún lugar de aquel barco, había estado esperando este momento, y el asesinato, el robo y el engaño, acababan de zarpar en la majestuosa emperatriz. A media mañana, la noticia de la repentina desaparición de Sir Reginald Hawthorne se había esparcido por el barco como una marea invisible. Se filtraba en cada grieta de conversación, se deslizaba en cada susurro, y flotaba en las miradas incómodas que intercambiaban los pasajeros. Oficialmente, los encargados del barco declaraban que se trataba de un trágico, pero natural fallecimiento. Pero los murmullos contaban otra historia. En el gran comedor, donde los candelabros dorados proyectaban su cálida luz sobre mesas adornadas con cubiertos de plata, el habitual bullicio del desayuno se había convertido en un tenso silencio. Los sirvientes se movían con pasos contenidos, las manos firmes pero vacilantes, como si temieran perturbar la frágil ilusión de normalidad. Los pasajeros, envueltos en sus elegantes atuendos matutinos, hablaban en susurros conspirativos. Un ataque al corazón, decían algunos. No, esto fue juego sucio, insistían otros, pero todos estaban de acuerdo en algo. Esa no había sido una muerte ordinaria. En una mesa apartada,
Agatha Marpel permanecía en silencio. Revolvía su té con una calma estudiada, su mirada observadora, captando cada matiz del ambiente. No especulaba, no fingía indiferencia. Ella escuchaba, las miradas nerviosas, las manos que se crispaban sobre la porcelana fina, la forma en que ciertas personas evitaban el contacto visual. Entonces, un joven mayordomo, con el uniforme impecable pero el rostro tenso, se detuvo cerca de su mesa, dudó, vaciló. Agatha le sostuvo la mirada, y con un leve asentimiento, le indicó que hablara. El joven tragó saliva, echó un vistazo a su alrededor, y luego se inclinó discretamente. Una mañana bastante peculiar, ¿no cree, señora?, murmuró, su voz apenas un susurro. Agatha esbozó una leve sonrisa. Peculiar, sin duda. El mayordomo respiró hondo, su tono tembloroso. Sir Reginald, señora, se ha ido. Dicen que fue un ataque al corazón, pero, bajó la voz, con un destello de miedo en los ojos. Su caja fuerte está vacía. La mano de Agatha se detuvo en su taza de té. La porcelana, fina y delicada, de repente se sintió fría bajo sus dedos. Una muerte y un robo, en el mismo aliento. La coincidencia rara vez operaba con tal precisión. Con un gesto pausado, Agatha dejó la taza en su platillo. Sus pensamientos ya se movían como las piezas de un tablero de ajedrez, porque en aquel barco, entre el lujo, la opulencia y las sonrisas ensayadas, alguien ocultaba un secreto, y Agatha Marpel lo descubriría. Al otro lado del salón, Charles Emery, el distribuidor de arte en constante engaño, se encontraba con una facilidad sin esfuerzo, un vaso de bourbon en la mano. Sus movimientos eran demasiado informales para un hombre que lamentaba la muerte de un conocido. Hawthorne muerto, nunca pensé que vería el día, reflexionó, girando el líquido ámbar con diversión inactiva. Su sonrisa, medio oculta detrás del borde de su vaso, hablaba mucho. No estaba sorprendido, tampoco estaba particularmente triste, pero lo había esperado. ¿O este acaso había jugado un papel? Más allá en la sala, el doctor Hildegard Braun, el arqueólogo alemán de ojos afilados, se sentaba encorvado sobre un grueso diario de cuero, volteando sus páginas amarillentas con un enfoque inquietante. Sus rasgos estoicos, enmarcados por hebras de cabello rebelde, eran educados en impasividad. Sin embargo, la ligera tensión en su mandíbula sugería algo que le roía los pensamientos. La muerte de Sir Reginald había interrumpido algo, o este ni, de vez. Ella lo había anticipado, y luego estaba Thomas Blake, el joven mayordomo, cuyas manos nerviosas pulían una lámpara de latón ya brillante. Sus movimientos eran enérgicos, casi frenéticos. Sus ojos se movieron hasta el reloj en la pared, de nuevo, y de nuevo, como si estuviera contando los segundos, o esperando algo. Agatha dejó que su mirada se deslizara entre todos, observando sin mirar, escuchando sin parecer que escuchaba. Estas eran las caras de un misterio en movimiento, las piezas de un rompecabezas aún por encajar. En algún lugar, entre ellos, yacía la verdad. La muerte de Sir Reginald Hawthorne no había sido un accidente, y Agatha Marpel pretendía demostrarlo. Un hilo de tensión recorrió el aire de la majestuosa reina, persistente como un presagio tácito. Aunque el sol de la mañana derramaba su luz dorada sobre los muebles de caoba y terciopelo del salón de primera clase, su calor no disipaba la inquietud que se aferraba a los pasajeros. Los susurros sobre la repentina desaparición de Sir Reginald se filtraban en cada conversación. Pasaban por los pasillos, los comedores y los salones de fumar, como un contagio de movimiento lento, un ataque al corazón. Decían, causas naturales, insistían, pero Agatha Marpel había visto demasiadas muertes bien disfrazadas para creer en la mera coincidencia. Sus agujas de tejer
generalmente haciendo clic en un ritmo constante, se habían quedado inmóviles en su regazo. Su silencio reflejaba el peso de sus pensamientos. Disculpe, señora. La interrupción llegó suavemente, pero había un filo tenso en su cortesía. Agatha levantó la vista para encontrar a Millie Harper, la camarera del barco, de pie junto a su mesa. Su postura era compuesta, pero traicionaba una sutil tensión en sus hombros. Le gustaría un poco de té, o tal vez, dados los eventos de la mañana, algo más fuerte. Agatha la estudió con cuidado antes de ofrecer una sonrisa medida. Té, por favor. Millie inclinó la cabeza, pero cuando se volvió, Agatha notó las sombras bajo sus ojos, la rigidez en sus movimientos generalmente elegantes. Una mujer acostumbrada a guardar secretos, y hoy, al parecer, sostenía más de uno. Mientras Agatha reanudaba su tejido, su mente trabajaba más rápido que sus dedos. Unía observaciones sueltas, miradas furtivas y silencios en algo que empezaba a parecerse a un patrón. Lady Eleanor. Su fragilidad, tan delicada como precisa. Charles Emery. Su diversión cuidadosamente velada. El Dr. Hildegard Brown. Su estoicismo ilegible. Thomas Blake. Su inquietud persistente. Ninguno de ellos estaba afligido de la manera esperada, y sin embargo, la tensión que flotaba sobre el barco no nacía de la tristeza, sino del miedo. La entrada del capitán Lionel Harrington en el salón arrojó una nueva sombra sobre la atmósfera ya tensa. Un hombre de imponente presencia, su uniforme, inmaculado, su expresión, una máscara de control inquebrantable, llevaba consigo el aire inconfundible de alguien que traía noticias desagradables. Los murmullos se suavizaron, los pasajeros reunidos se enderezaron instintivamente. Damas y caballeros, su voz era estable, pero tenía una autoridad medida. Como todos saben, Sir Reginald Hawthorne ha fallecido bajo circunstancias repentinas y trágicas. Sin embargo, hizo una pausa, dejó que el peso de sus siguientes palabras se asentara antes de continuar. Nos ha llamado la atención que su caja fuerte privada fue forzada, y su contenido ha desaparecido. La declaración cayó sobre la habitación como un disparo amortiguado por terciopelo. Un murmullo inquieto recorrió la sala, algunos jadeaban. Otros se movían inquietos en sus asientos, y otros, como Agatha, simplemente observaban, escuchaban, no las palabras, sino los silencios que las seguían. Charles Emery, una vez, siempre el oportunista, se inclinó ligeramente hacia adelante. Un brillo de conocimiento iluminó sus ojos. ¿Y qué se tomó exactamente, capitán?, preguntó. Su tono era casual, pero el hambre debajo de él, inconfundible. La mandíbula de Harrington se apretó. Una colección de artefactos raros, adquiridos por Sir Reginald durante sus viajes en Medio Oriente y África. Reliquias invaluables. Su voz se hizo más medida, cautelosa. Ha habido especulaciones sobre sus orígenes, y sugerencias de que no se obtuvieron por medios estrictamente legales. Una nueva corriente de inquietud recorrió el salón. Los dedos del Dr. Hildegard Brown se tensaron, apenas perceptibles, en el borde de su diario. El rostro pálido de Lady Eleanor perdió aún más color, y Thomas Blake, el joven mayordomo, robó una mirada furtiva al reloj. Otra vez. ¿Por qué? Contaba los minutos, esperaba algo. La mirada aguda de Harrington recorrió la sala, hasta que encontró a Agatha. Un instante, un parpadeo de reconocimiento silencioso, pasó entre ellos. Un acuerdo tácito de que, a pesar de su comportamiento tranquilo, ella sería la que vería más allá del velo. Cuando la reunión terminó, el salón se convirtió en un campo de batalla diferente. Las conversaciones cambiaron, las alianzas se formaron sutilmente, y el miedo se afianzó en cada rincón del barco. Los secretos comenzaron a desmoronarse.
Un hilo, un cuidadoso hilo a la vez. Agatha, aún sentada junto al piano de cola, dejó que sus dedos se deslizasen distraídamente sobre el suave hilo en su regazo. Su mente ya estaba uniendo la verdad escondida dentro de las mentiras. La muerte de Sir Reginald había sido la chispa, y muy pronto, el fuego seguiría. Normalidad forzada, aunque, debajo del reluciente chandelier y el suave zumbido de conversación, la inquietud se rizaba como humo invisible. Agatha Marpel, siempre la tranquila observadora, se movió por el espacio con la gracia sin prisas de alguien que entendía el poder de la quietud. La gente temía el silencio más que las palabras, porque el silencio los hacía pensar. Encontró a Lady Eleanor, sentada junto a las grandes ventanas, su frágil figura recortada contra el vasto e incognoscible mar. Una mujer perdida en pensamientos, o en algo más profundo. Agatha se acercó con la delicadeza de quien nunca desea asustar. Un asunto tan terrible, murmuró, acomodándose en la silla a su lado, y trayendo su tejido a su regazo. La muerte de Sir Reginald, quiero decir, debes estar devastada. Lady Eleanor se volvió lentamente. Su expresión estaba cuidadosamente compuesta, un delicado equilibrio entre el dolor y la moderación. Sí, su voz apenas fue un susurro, fue un shock. Agatha dejó que el silencio se estirara. A veces, una pausa bien ubicada revelaba más que cualquier pregunta. Él era un gran coleccionista. Continuó con suavidad. Esos artefactos suyos debieron de ser un punto de orgullo. Un parpadeo de algo, satisfacción, inquietud, cruzó fugazmente el rostro de Eleanor, antes de que sus dedos se apretaran alrededor del pañuelo de encaje en su regazo. Él estaba muy orgulloso de ellos, admitió al fin, aunque, me atrevo a decir que sus métodos de adquisición dejaban mucho que desear. Las agujas de tejer de Agatha hicieron un suave clic al moverse. ¿Hubo alguna vez disputas sobre ellos?, preguntó casualmente. Personas que pudieran haberse sentido agraviadas. Los labios de Eleanor se separaron, pero luego dudó, demasiado, y cuando finalmente habló, su voz fue medida, demasiado medida. No lo sabría. Reginald mantenía sus tratos en absoluta privacidad. Una mentira, al menos, no la verdad completa. Agatha archivó la evasión en su mente. Al otro lado de la habitación, Charles Emery descansaba junto al bar, sus dedos envueltos alrededor de un vaso de coñac. Giraba el líquido ámbar con la facilidad de un hombre que había visto mucho, y lamentaba poco. Agatha se acercó a él con un tono ligero, casi conversacional. Parece notablemente compuesto, señor Emery, observó. Uno casi podría pensar que no está afectado. Charles la miró con diversión parpadeando en sus ojos oscuros. Uno debe mantener un cierto desapego, señorita Marpel, dijo con una sonrisa encantadora, particularmente en situaciones delicadas. El dolor y el pánico no sirven a nadie. Palabras sabias. Agatha inclinó la cabeza con interés, aunque me pregunto, su relación con Sir Reginald era de admiración mutua, o algo completamente distinto. Charles se rió entre dientes. El sonido era encantador, pero hueco. ¿Admiración? Difícilmente. Tomó un sorbo medido de su bebida. Reginald y yo tuvimos nuestras diferencias. Era un hombre astuto, y digamos que no siempre jugó limpio en los negocios. Entonces, hubo conflictos, insinuó Agatha. Charles se encogió de hombros con aparente indiferencia, aunque su agarre en el vaso se tensó apenas un instante. Nada fuera de lo común, respondió, con un gesto despreocupado, pero si está sugiriendo que tuviera un motivo para... Agitó una mano con desdén. No nos dejemos llevar, señorita Marpel. Desviación, un poco demasiado practicada. Agatha no presionó más, pero sus sospechas se afilaron. Finalmente, buscó al doctor Hildegard Brown, el arqueólogo,
que se sentaba rígido en una silla junto a la esquina. Sus manos aferraban firmemente un cuaderno de cuero. Apenas levantó la vista cuando Agatha se acercó, aunque un ligero asentimiento reconoció su presencia. Debe de estar familiarizado con la colección de Sir Reginald, comentó Agatha con tono casual. El doctor Brown no dudó. Lo estoy. Su voz era precisa, recortada. Era impresionante, aunque gran parte se obtuvo a través de medios dudosos, y desaprobaba usted esos medios. Por primera vez, los ojos del doctor Brown se alzaron. Eran afilados, calculadores. Cualquier erudito que se precie los desaprobaría, respondió sin rodeos. Esos artefactos pertenecen a museos, no a colecciones privadas, y sin embargo, presionó Agatha. Nunca lo desafió directamente. Un ligero endurecimiento de la boca del arqueólogo, un cambio apenas perceptible en su postura. Prefiero evitar conflictos innecesarios, señorita Marple. Sir Reginald era un hombre poderoso. Hubo una pausa. Luego, en un tono más bajo, casi para sí misma, añadió, y es peligroso cruzar a los hombres poderosos. Una mujer de principios, pero también una que había aprendido cuándo quedarse en silencio. Cuando el salón comenzó a vaciarse, la mente de Agatha trabajaba más rápido que nunca. Cada conversación había revelado una verdad, pero también una mentira. Cada pasajero tenía sus secretos, sus rencores, sus razones. Pero ¿cuál de ellos había convertido el resentimiento en asesinato? La Majestic Queen se deslizaba sobre las aguas de la medianoche, un palacio flotante envuelto en silencio, pero dentro del barco, tras las cortinas de terciopelo y las puertas pulidas, la verdad se desmoronaba, y Agatha Marple se puso allí para atrapar cada hilo suelto. Parpadeaban bajo la tensión del movimiento constante del barco. El aire era grueso, el aroma del aceite, la madera húmeda, y el sabor lejano de agua salada lo impregnaban todo, mientras el zumbido de los grandes motores retumbaba debajo de sus pies. Quienquiera que ella siguiera conocía bien esta parte del barco. La figura sombreada dobló una esquina bruscamente. Su ritmo era rápido, pero controlado, consciente de no llamar la atención. Agatha se desaceleró, aplastándose contra la pared de acero frío. Un suave crujido, casi imperceptible, alcanzó sus oídos. Una puerta. Alguien había entrado. Agatha exhaló. Sus ojos afilados escanearon el corredor con poca luz, antes de dar un paso adelante. La puerta de la sala de almacenamiento estaba entreabierta, sus bisagras aún se balanceaban con el fantasma del movimiento. Con cuidado, la abrió lo suficiente como para deslizarse dentro. La habitación era pequeña, llena de estantes repletos de cajas con el emblema del barco. Una sola bombilla colgante proyectaba sombras esqueléticas a lo largo del suelo de madera. El espacio estaba vacío, o eso parecía. La mirada de Agatha barrió la habitación, notando unas débiles hendiduras en una jaula cercana, alteradas. Sus dedos rozaron la superficie, y salieron con un delgado residuo de aceite. Extraño, algo había sido colocado aquí, y luego retirado apresuradamente. ¿Pero qué? Dio otro paso cuidadoso, su pie apenas rozó el suelo cuando algo le llamó la atención. Un pequeño trozo de tela, medio oculto debajo de un estante. Sus bordes estaban desgarrados y deshilachados. Oscuro, fino, caro, probablemente de una chaqueta. Agatha se inclinó, lo tomó entre sus dedos y lo deslizó en el bolsillo de su bata. Una pista, pero ¿para qué fin? Antes de que pudiera investigar más, un sonido lejano, ruido de botas en escaleras de metal. Un escalofrío recorrió su espalda. Quienquiera que había estado allí, ya se había ido. Por ahora. Agatha inhaló profundamente, el aroma del aceite y la madera húmeda presionando contra sus sentidos mientras estaba parada en la tranquilidad del trastero.
las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Alguien había estado en la cabina sellada de Sir Reginald. Alguien que había venido directamente aquí después. ¿Pero por qué? ¿Y qué habían tomado? Cuando regresó a las cubiertas superiores, los pasillos estaban inquietantemente quietos. El silencio de la hora tardía la envolvía como un velo. Recuperó su bolsa de punto de donde la había dejado. Su rostro compuesto, una máscara de contemplación tranquila, que no revelaba nada de la tormenta en sus pensamientos. Al llegar a la puerta de su cabaña, sus dedos se cernieron sobre el mango de latón, una sonrisa lenta curvando sus labios. Los secretos tenían una forma de salir a la luz, y en un barco como ese, no tenían dónde esconderse. Con una última mirada al corredor, entró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Mañana, tendría sus respuestas. El gran salón de la Majestic Queen pulsaba con una corriente de inquietud. Su murmullo, antes animado, se había transformado en susurros de muerte súbita y acusaciones silenciosas. Agatha Marple, sentada cerca de la chimenea dorada, observaba las corrientes sociales cambiantes con la mirada aguda de un gorrión que siente la tormenta. El aire olía a caoba pulida, perfume tenue y la sal distante del mar, pero debajo de todo acechaba algo más esquivo, el aroma del engaño. La gente rara vez mentía directamente. Agatha lo sabía. Simplemente reformaban la verdad, omitiendo las piezas que más importaban. Su primer objetivo fue Lady Eleanor. Sentada junto al gran ventanal, sus dedos trazaban patrones invisibles en el borde de su taza de té intacta, envuelta en un vestido de seda azul pálido, un tono demasiado extravagante para el duelo. Era un retrato de delicada compostura. Su dolor era tranquilo, pero medido. Agatha se acomodó a su lado. El suave clic de sus agujas de tejer llenó el silencio antes de que hablara. «Qué horrible sorpresa debe ser esta, Lady Eleanor», murmuró, su tono cálido con simpatía, «perder a tu esposo tan repentinamente, y a bordo de un barco, nada menos». Lady Eleanor suspiró. El sonido era más resignado que triste. «Nos habíamos distanciado hace años, señorita Marple». Su voz era medida. Un toque demasiado cuidadoso. El dolor es algo peculiar. Uno no llora lo que ha perdido, sino lo que podría haber sido. Las agujas de Agatha se detuvieron, solo por un instante, luego reanudaron su ritmo constante. «Y sin embargo», dijo suavemente, «el vínculo del matrimonio no se corta tan fácilmente, ¿verdad? Dime, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Sir Reginald durante el viaje?» Los dedos de Eleanor se tensaron, brevemente, casi imperceptiblemente, y antes de relajarse de nuevo, desvió la mirada hacia el mar. «No», susurró, «él me evitó, como siempre solía hacer». Una leve amarga sonrisa tocó sus labios. «Supongo que la única sorpresa es que no me dejó un insulto dramático en su testamento». Su voz adquirió un tinte irónico. «Aunque, aún puede haber tiempo para eso». Agatha rió suavemente, pero sus ojos permanecieron afilados. La amargura de Eleanor era evidente, pero escondía algo más profundo, un parpadeo de alivio, o este miedo. Al otro lado de la habitación, Charles Emery descansaba cerca del bar. Sus dedos trazaban ociosamente el borde de su vaso de brandy. Saludó a Agatha con una sonrisa lenta, ensayada, mientras señalaba al camarero para que le sirviera un jerez. «Señorita Marple», dijo, su voz suave como la seda, «traes cierto refinamiento a la sala». Agatha aceptó la copa con un guiño educado. «Me halaga, señor Emery, aunque imagino que usted está bastante acostumbrado al refinamiento, dada su profesión». Charles rió entre dientes, un sonido bajo y conocedor. «El arte es refinado, sí», admitió, «pero el negocio del arte, menos. Sir Reginald y yo tuvimos diferencias en ese sentido». Agatha giró su copa, observándolo sobre el borde. «Así,
sus artefactos. Tengo entendido que eran bastante valiosos. Dejó que las palabras flotaran en el aire, suaves como un susurro, lo suficientemente valiosos como para hacer enemigos, tal vez. La sonrisa de Charles no vaciló, pero sus ojos se afilaron ligeramente. Reginald era un coleccionista astuto, dijo con calma, pero no siempre escrupuloso. No es ningún secreto que él y yo operábamos en mercados adyacentes. Agatha inclinó la cabeza, y esos mercados alguna vez se superpusieron. Los dedos de Charles tamborilearon un ritmo lento y deliberado contra su vaso. Luego, su sonrisa se amplió, enraizada, ensayada, pero, y demasiado cuidadosa. Solo brevemente, señorita Marple, y siempre, para nuestro beneficio mutuo. El historiador miró, sus ojos frescos, evaluando. En absoluto, señorita Marple. Por favor, siéntese. Agatha se bajó a la silla opuesta. Entiendo que usted y Sir Reginald compartieron un conocido profesional. Los labios del doctor Brown se presionaron en una línea delgada. No lo llamaría exactamente conocido. Su tono fue recortado, preciso. Lideré varias excavaciones en Mesopotamia, donde Sir Reginald adquirió sus llamados tesoros. Una pausa. Luego, más frío, más nítido. Ser sospechados, límites éticos, de tales adquisiciones. La mirada de Agatha se suavizó, una amabilidad calculada, y estas diferencias alguna vez se resolvieron. Los ojos del doctor Brown parpadearon, solo por un momento. Luego, cerró su libro con una tranquilidad inquietante. Difícilmente, exhaló, lenta y medida. Sir Reginald era un hombre que tomaba lo que quería, y hombres así. Encontró la mirada de Agatha, algo oscuro y conocido en su expresión. Eventualmente toman de la persona equivocada. Agatha no miró hacia otro lado. La habitación se hinchó de susurros, el peso tácito de las cosas que quedaban sin decir apretando el aire como una mano invisible. Mientras Agatha se levantaba, sus pensamientos se entrelazaban como los hilos de su tejido delicados, intrincados, formando la silueta de una verdad aún oculta. Los secretos, pensó, tenían una forma de desentrañarse, y aquí, en este barco, no quedaba ningún lugar para esconderse. El opulento comedor de la Majestic Queen brillaba bajo el oscuro resplandor de los candelabros de cristal. Sin embargo, el ambiente, otrora lujoso, ahora se sentía pesado con palabras no dichas y tensiones silenciosas. Agatha Marple, sentada cerca de una pantalla de caoba tallada, dejó que su mirada afilada se deslizara por la estancia, no muy diferente a un halcón rodeando a su presa. El asesinato tenía una forma de inquietar a los cómodos, de despegar las fachadas cuidadosamente construidas que las personas usaban como seda fina. Solo necesitaba escuchar, mirar, para desentrañar la verdad escondida detrás de las medias confesiones. Su primera parada fue la doctora Hildegard Brown, cuya postura rígida y labios apretados sugerían a una mujer acostumbrada a la autodisciplina, pero ahora se deshilachaba en los bordes. El leve rubor que trepaba por su cuello no escapó a la mirada de Agatha. Debe haber sido difícil, murmuró Agatha, su voz teñida de una comprensión tranquila, ver esos artefactos ser tomados de su lugar legítimo. El agarre de la doctora Brown se apretó alrededor de su libro, sus nudillos palideciendo. Difícil no lo describe, replicó, cada sílaba medida. Su pulso parpadeó en su garganta, traicionando algo más profundo. Rabia, tal vez, o culpa. Agatha no dijo nada, solo dejó que el momento se estirara hasta que se volvió insoportable. Luego, con una sonrisa cortés, se alejó. En una esquina más apartada del comedor, Thomas Blake, el mayordomo, se ocupaba puliendo un candelabro de plata, sus movimientos metódicos, pero inquietos. Su mirada parpadeaba hacia cada entrada, como si esperara algo,
o a alguien. Agatha se acercó con la gentileza de una marea que lame la orilla. Señor Blake, dijo suavemente, su sonrisa desarmadora. ¿Podría robarle un momento? Blake se sobresaltó, dejando caer el tenedor que sostenía, pero se recuperó con un asentimiento apresurado. Oh, of course, señora. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Debe haber sido un terrible impacto, comenzó Agatha, su voz impregnada de genuina simpatía. Encontrar a Sir Reginald así. Blake tragó con fuerza, su manzana de Adán moviéndose visiblemente. No es una imagen que quiera volver a ver, señora. Se veía tan frío. Y sin embargo, presionó Agatha, mirándolo con cuidado. Pareces más nervioso ahora de lo que cabría esperar. ¿Notaste algo inusual esa mañana, o en los días anteriores? Una vacilación, un parpadeo de algo, falsedad, cálculo. La mirada de Blake se desvió. No lo sabría, señora. Solo hago mi trabajo. No me gusta meterme en asuntos ajenos. Agatha se inclinó ligeramente, su voz descendiendo a algo más suave, más íntimo. A veces, señor Blake, son los detalles más pequeños los que marcan la mayor diferencia. Blake miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo oyera. Luego, en un murmullo tenso, susurró, vi a alguien. El pulso de Agatha se aceleró. ¿Cuándo? Tarde esa noche, admitió, cerca de la cabina de Sir Reginald. Se humedeció los labios, la voz temblorosa. No me vieron, pero yo los vi. ¿Quién? El tono de Agatha fue gentil, pero inquebrantable. Blake sacudió la cabeza rápidamente, sus manos apretadas alrededor del candelabro como si aferrara un ancla. No podría decirlo. Era demasiado oscuro. Agatha entrecerró los ojos, pero solo le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Gracias, señor Blake. Ha sido muy útil. Regresó a su asiento habitual, cerca del piano de cola, su mente tejiendo los hilos de información en algo coherente. Todos tenían un motivo, todos tenían algo que ocultar, pero ¿quién de ellos había transformado su resentimiento en asesinato? La Majestic Queen tarareaba suavemente mientras su gran cuerpo de acero cortaba el Atlántico. Los crujidos de los paneles de madera, y el murmullo distante del mar, eran la única compañía de quienes buscaban un descanso inquieto. Pero Agatha Marple estaba completamente despierta. Sentada en el pequeño escritorio de su cabina, dejó que el suave brillo de su lámpara de lectura se derramara sobre sus notas. Las sombras que proyectaban parecían parpadear, respirar en la penumbra. Una taza de té intacta reposaba a su lado, junto a una carta cuidadosamente doblada, pero sus pensamientos estaban muy lejos de la correspondencia o la comodidad. Cada conversación se reproducía en su mente. Palabras, miradas, pausas, dudas, los secretos, había aprendido desde hacía mucho, eran como las telas de araña, delicados, intrincados, invisibles, hasta que la luz los revelaba en el ángulo correcto. Y este barco, esta jaula flotante dorada, estaba repleto de ellos. De repente, un leve sonido de roce rasgó el silencio. La mirada afilada de Agatha se dirigió a la puerta. Algo había sido deslizado por debajo de ella. Se levantó sin hacer ruido, cruzó la cabina con precisión calculada, y recogió el trozo de papel doblado. Al pasarlo entre sus dedos, notó su textura ordinaria, pero algo en él no lo era. La ausencia de cualquier marca de identificación saltaba a la vista, pero un aroma débil y persistente a humo de tabaco impregnaba el papel. Alguien cuidadoso, alguien cauteloso, pero también alguien desesperado. Lentamente, Agatha desplegó la nota. Letras irregulares y agitadas se extendían por la página, como si la mano que las escribió hubiera temblado. Haga demasiadas preguntas y es posible que nunca llegue a Nueva York. Agatha miró el mensaje con una expresión ilegible,
pero su mente se afiló con precisión quirúrgica. La escritura, temblorosa, casi frenética, sugería prisa, o un intento de disfrazar su verdadera identidad. Sin embargo, la tinta azul oscura y la calidad del papel hablaban de alguien con acceso a una papelería más fina. Una contradicción, una elección deliberada. Agatha se permitió una pequeña sonrisa de entendimiento. El juego acababa de cambiar, y alguien a bordo de la majestuosa reina tenía mucho miedo de lo que ella pudiera descubrir. El tenue resplandor de las lámparas del barco apenas tocaba las esquinas de la cabina de Evelyn Carroway, lanzando sombras irregulares que parpadeaban con cada leve balanceo del océano. Evelyn deslizó los dedos por los bordes crujientes de la nota que acababa de recibir. La tinta aún estaba húmeda en algunos lugares, ligeramente manchada donde unas manos temblorosas la habían sujetado con demasiada fuerza. Regrese ahora, antes de que la marea lo trague entero. La advertencia era tan críptica como desesperada. Las palabras, garabateadas con una caligrafía apresurada y errática, parecían un grito ahogado en el papel. Evelyn exhaló lentamente, su aliento un susurro contra el silencio que la envolvía. Afuera, más allá de las delgadas paredes de madera, la grandeza de la emperatriz nocturne continuaba su curso sin perturbaciones, copas de champán entrechocaban, risas lejanas se deslizaban por los pasillos, y las notas de un vals se derramaban desde el salón de baile. Pero bajo esa capa de lujo, algo oscuro se retorcía, invisible pero presente, como una marea acechando en las profundidades. Evelyn sabía reconocer el miedo cuando lo veía. Y quien había dejado esa nota, estaba ahogado en él. Tomó su pluma y escribió anotaciones rápidas en su diario. Mano inestable, nervios o el vaivén del barco. Agrupación de tinta, pluma estilográfica costosa, no un simple trozo de carboncillo. Aroma, algo débil, barniz, tabaco, proveniente del salón de fumadores. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Toc, 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 3 golpes rápidos y firmes en la puerta. El pulso de Evelyn se disparó. Respiró hondo, metió la nota entre las páginas de su diario, y forzó a su rostro a adoptar una expresión de calma antes de responder. Al abrir, se encontró con Vincent Hall, el mayordomo, siempre impecable en su comportamiento. Se mostraba diferente esta noche. Su postura era tensa, su collar, ligeramente torcido, sus rasgos, habitualmente compuestos, ahora reflejaban inquietud. Señorita Carrowe, murmuró, mirando rápidamente sobre su hombro antes de entrar con su permiso. No estaba seguro de si debía decir algo, pero, dudó. Su nuez de Adán subió y bajó con dificultad. Vi algo anoche, cerca de las habitaciones del capitán. Evelyn arqueó una ceja, su interés agudizándose. Continúe. Una figura, bajó la voz, se movía rápido, demasiado rápido, considerando la hora. Hizo una pausa antes de añadir, como si apenas lo hubiera recordado, si debo algo, algo pesado. El aire entre ellos se espesó, y olía, su voz se convirtió en un murmullo tenso, a sal marina y tabaco. Evelyn sintió el peso de la nota oculta entre sus dedos. Sal marina, tabaco. Las piezas se movían, se alineaban en algo tangible, pero la pregunta seguía ahí. ¿Estaba descifrando el misterio a tiempo, o ya había llegado demasiado lejos? Cabina de Tobias Everston. El silencio era denso, el aire estaba impregnado con el aroma de caoba pulida, y algo más, un rastro débil, metálico, casi como sangre seca. Evelyn recorrió la habitación con la mirada. El escritorio, demasiado ordenado, demasiado vacío. Un hombre meticuloso, o una prisa por eliminar evidencias. Rozó con los dedos la superficie del tapete de cuero. Las marcas de presión revelaban la sombra de papeles que habían estado allí, papeles que alguien se había apresurado a hacer desaparecer.
Caminó hasta el lavabo de mármol del baño, un paño húmedo, aún mojado, a pesar de las horas transcurridas, un descuido, o una limpieza apresurada. Levantó la tela y la acercó a su nariz. Un olor acre, químico, estéril, no era simple colonia. Regresó al centro de la habitación, hincándose junto al sillón. Su mano recorrió la lujosa alfombra hasta detenerse en un ligero pliegue. Alguien la había movido. Luego, la había recolocado con cuidado, pero no lo suficiente como para borrar todas las huellas. Apretó los labios y empujó la pata del sillón con suavidad. Un leve crujido. El suelo se había desplazado. Alguien había alterado la disposición de los muebles. Caminó hacia la caja fuerte empotrada en la pared. La puerta entreabierta, vacía. Su dedo enguantado recorrió el borde de la cerradura. Rasguños frenéticos. No el trabajo de un ladrón experimentado, no premeditado. Esto fue un acto desesperado. Evelyn exhaló lentamente, su mente atando cabos. La tela húmeda, la alfombra desplazada, la caja fuerte abierta, pero no cerrada. Era un intento de engaño, pero sin la sutileza del verdadero engaño. Se giró hacia la puerta, y dejó escapar una leve sonrisa. Desordenado, murmuró para sí misma. Tendrán que hacerlo mejor que esto. Afuera, el barco se mecía con el vaivén de las olas. En el gran salón, las copas tintineaban, y el sonido de un piano flotaba en el aire. Pero bajo la música y las risas, el peligro acechaba. Evelyn cruzó la sala con la determinación de quien ha visto la verdad, y está dispuesta a arrancarle su último velo. El asesino estaba aquí, y ella lo encontraría. Parecía agradable. Evelyn asintió, procesando la información. Gracias, Annabel. Eso es muy útil. Más tarde, mientras descendía la estrecha escalera hacia las cubiertas inferiores, el aire se volvió más denso con el aroma de salmuera y aceite. Una figura por delante se congeló al verla. Thomas Bellamy, uno de los mayordomos. Su energía nerviosa habitual se había intensificado hasta rozar el pánico. Sus dedos buscaban un pequeño paquete envuelto. Su agarre se apretaba como si quisiera protegerlo de miradas indiscretas. Buenas noches, señor Bellamy, dijo Evelyn con suavidad, su mirada descendiendo lentamente hasta el paquete. ¿Y qué podrías estar sosteniendo allí? Nada, señorita Carroway, tartamudeó, su voz, demasiado alta, demasiado delgada. Evelyn arqueó una ceja con una leve sonrisa. Pareces bastante protector con nada. ¿Puedo? El mayordomo titubeó, su agarre vacilando. Luego, con una exhalación resignada, le entregó el paquete. Sus manos temblaban visiblemente. Con cuidado, Evelyn desenvolvió la tela, revelando una pequeña figura intrincadamente tallada, de no más de 6 pulgadas de alto. Su superficie, desgastada por los años, evidenciaba su gran valor. La giró lentamente en su palma, su peso extrañamente significativo. Interesante, murmuró, observando la forma en que la garganta de Bellamy subía y bajaba mientras tragaba con dificultad. ¿Y dónde encontraste esto? La mirada de Evelyn Carroway permaneció en la decantadora de cristal sobre la barra. El líquido ámbar en su interior estaba levemente agitado, lo suficiente como para sugerir un vertido reciente. El vidrio cortado atrapaba el resplandor parpadeante de los candelabros de arriba, lanzando reflejos fracturados sobre la caoba pulida. Al otro lado del lujoso salón, la tensión crepitaba en el aire, espesa con sospechas tácitas, como la estática antes de una tormenta. Las melodías del cuarteto de cuerdas en la esquina apenas aliviaban la atmósfera cargada. En todo caso, las delicadas notas solo acentuaban el contraste entre la cortesía exterior y las corrientes subterráneas del engaño. Lady Isobel Blackwood, sentada con la frágil elegancia de quien ha aprendido a empuñar el silencio como un arma, se encontró con la afilada mirada de Lord Sebastian Langley desde el otro extremo de la habitación. Una mano enguantada tembló,
tan levemente, que cualquier persona menos observadora que Evelyn lo habría pasado por alto. Isobel levantó su taza de té con aparente calma, pero su agarre se endureció imperceptiblemente alrededor de la delicada porcelana. A su alrededor, los otros invitados de la Duchess Celestial fingían desinterés. Sus conversaciones continuaban en tonos moderados, pero sus oídos estaban atentos, captando cada fragmento de la creciente discordia. Miradas sutiles se cruzaban sobre copas de licor y abanicos de plumas. Langley estaba disfrutando, eso estaba claro. Se reclinó con un aire de facilidad estudiada, el de un hombre que encontraba placer en desentrañar a los demás. Su sonrisa era medida, el brillo en sus ojos, el de un depredador jugando con su presa. Giró su vaso entre los dedos antes de beber con precisión calculada. Luego, golpeó el cristal con un ritmo lento y deliberado. Curioso, Langley alargó la palabra. Su tono impregnado de insinuación dejó que el momento se estirara, disfrutando la expectación que se acumulaba en la habitación. «Qué conveniente resulta el destino», continuó con una sonrisa perezosa, asegurar que aquellos más preocupados por la presencia de Lord Harroway ya no tengan que sufrir su influencia. El silencio cayó, el leve tintineo de los cubiertos contra la porcelana vaciló, las conversaciones se apagaron, todos los ojos se posaron, discretamente pero con intención, en la espalda de Isobel. Su agarre en la cucharilla se tensó apenas un instante, la única señal visible de que las palabras de Langley habían dado en el blanco, pero ella no se estremeció. En cambio, exhaló suavemente y colocó su taza de té sobre el platillo con una gracia exquisita. «Una perspectiva interesante, Lord Langley», replicó con impecable calma, su voz envuelta en el desapego de una mujer versada en confrontaciones veladas. «Aunque me pregunto, ¿qué insinúas exactamente?» Langley sonrió con más profundidad, pero bajo su confianza, un parpadeo de inquietud. «O simplemente una observación, querida Lady Blackwood». Su tono era perezoso, pero sus ojos la escudriñaban con afilada intención. «Después de todo, está el asunto de aquella peculiar disputa entre usted y el difunto Lord Harroway. Algo sobre una antigüedad desaparecida». Un murmullo se esparció por la habitación como una ola en movimiento lento. Intriga y aprensión se entrelazaron en el aire. El peso del escándalo presionaba contra los límites de la decencia, buscando liberarse. Evelyn sintió el cambio en la atmósfera. Esto no era una simple conversación de salón. Langley estaba removiendo las aguas, y tal vez, sin darse cuenta, se estaba colocando en el centro de la tormenta. Se levantó de su asiento con una elegancia indolente, su expresión neutral, pero su mente trabajando con rapidez. Este era el momento de atacar. «Una observación bastante imprudente», comentó en voz alta, su tono ligero, pero con filo de acero. El comentario atravesó la tensión como la primera grieta del trueno antes de la tormenta. Langley se giró hacia ella. Por un instante, su sonrisa vaciló. «Señorita Carroway», señaló con una risa suave, pero con una pizca de cautela. «¿Acaso insinúa que me equivoco?» Evelyn dio un paso adelante, deteniéndose junto a Isobel. «No es que esté equivocado, Lord Langley». Sus labios se curvaron en una sonrisa sutil, digamos impreciso. Sus ojos recorrieron a los presentes, que asegurándose de que cada palabra tuviera el peso necesario, dejó que el silencio se estirara. La anticipación se tensó en el aire como un resorte a punto de liberarse, y entonces, en un tono apenas por encima de un murmullo, lo suficiente para obligar a los oyentes a inclinarse hacia adelante, pero lo bastante claro para que el impacto fuera innegable, añadió: «Usted no ha considerado su propia proximidad a las habitaciones de Lord Harroway». La misma noche en que murió, un murmullo colectivo recorrió la estancia.
El aire se espesó con la tensión tangible de la revelación. Ojos se ensancharon, manos se crisparon. Un destello de comprensión cruzó los rostros de los invitados. Langley se puso rígido. Su expresión, cuidadosamente compuesta, mostró las primeras grietas. Sus dedos se cerraron alrededor de su vaso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Una acusación sin fundamento, murmuró con una sonrisa forzada, pero su voz carecía de la certeza anterior. Evelyn avanzó otro paso. Su presencia dominaba ahora la habitación, y sin embargo, su voz descendió a un tono casi íntimo. El mayordomo reportó unas manchas fuera de lugar cerca del mismo corredor. La mandíbula de Langley se apretó. Por un momento, el único sonido en la Duchess celestial fue el eco distante de las olas golpeando contra el casco del barco. Isobel, por primera vez esa noche, se permitió un destello de satisfacción. Se recostó, mirando a Langley con una mirada que había cambiado de una defensa a algo mucho más peligroso, astuta, calculadora. El equilibrio de poder había cambiado. Los susurros en la habitación ya no rodeaban a Isobel, sino a Langley mismo. Evelyn sostuvo su mirada un momento más antes de finalmente y de manera deliberada regresar a su asiento. La tensión no se disipó, solo se espesó, tomando una forma diferente. La tormenta acababa de comenzar. Los corredores de la cubierta inferior de la majestuosa emperatriz tenían poco parecido con la brillante grandeza de los pisos superiores. Aquí abajo, el aire estaba húmedo, teñido de aceite y salmuera, y el constante traqueteo del motor del barco pulsaba bajo el suelo metálico como un latido inquietante. Las sombras parpadeaban bajo las tenues lámparas superiores, estirándose y distorsionándose con el balanceo del barco. Era el lugar perfecto para susurrar secretos y enterrarlos. Agatha Vale se movió con un propósito tranquilo, sus pasos deliberados mientras se deslizaba por el estrecho pasillo que conducía al almacén. Su paciencia era un arma más afilada que cualquier espada, su silencio más letal que una acusación gritada. Momentos después, escuchó los pasos apresurados y vacilantes que se acercaban, inseguros, desiguales, cargados del peso de un hombre ya consumido por la culpa. Thomas Gray, el mayordomo del barco, emergió de la penumbra. Su delgado cuerpo se tensó mientras abrazaba un pequeño paquete de ropa de cama contra su pecho. Sus dedos se aferraban a la tela, como si pudiera anclarlo a algo sólido. Señor Gray, murmuró Agatha, interponiéndose en su camino. Su voz era suave, pero había acero en su interior. Gray se estremeció como si lo hubieran golpeado. Su rostro pálido, iluminado por la parpadeante luz superior, se drenó de lo poco que le quedaba de color. Señorita Vale, tartamudeó, apenas más que un susurro. Yo, no sé qué piensa, pero yo, creo, lo interrumpió Agatha suavemente, inclinando ligeramente la cabeza, que ha estado inquieto estas últimas noches. Creo que lo vieron merodeando cerca de la cabina de Sir Reginald, solo unas horas antes de su muerte prematura, y creo que, hizo una pausa, dejando que el silencio se cerrara en torno a él, como una soga apretada, ha estado manipulando ciertas posesiones privadas suyas. El aliento de Gray se trabó, la ropa de cama se deslizó de su alcance, cayendo al suelo en un bulto suave. Sus manos temblaban, indecisas entre huir, mentir o confesar. Agatha simplemente observó, sus ojos oscuros e inquebrantables. Yo no lo maté. Las palabras salieron en un susurro ahogado, crudas y desesperadas. Lo juro por mi vida, señorita Vale, nunca quise que nada de esto sucediera. La expresión de Agatha no cambió, aunque algo en su mirada se afiló. Entonces te sugiero que empieces desde el principio. Gray tragó con dificultad.
Su nuez de Adán subió y bajó como una boya en aguas turbulentas. Sus dedos se crisparon en torno a la barandilla metálica, buscando estabilidad. Comenzó hace 3 noches, susurró, como si temiera que hasta las paredes pudieran traicionarlo. Encontré una nota bajo mi puerta, sin firma, pero precisa. Decía que debía recuperar ciertos artículos de la caja fuerte de Sir Reginald. Si no lo hacía, destruirían a mi hermana. Se detuvo un instante, su respiración entrecortada. Sabían que ella trabajaba en la ciudad, conocían sus deudas, sus dificultades. Dijeron que si no cumplía, la verían arruinada. Agatha no reaccionó, aunque un destello frío y calculador cruzó por sus ojos. ¿Y cómo, señor Grey? Logró abrir la caja fuerte de Sir Reginald. Un músculo en la mandíbula del mayordomo se tensó. Tras una larga y temblorosa exhalación, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño y rudimentario dispositivo. Un ganzúa improvisada, el metal desgastado por el uso. Tuve que aprender ciertas habilidades, admitió con voz áspera, la vergüenza cargando cada palabra. Nada serio, solo pequeños trabajos, lo suficiente para sobrevivir, pero ellos lo sabían. Agatha tomó la herramienta con delicadeza, sopesándola entre sus dedos antes de guardarla. ¿Y qué había dentro de la caja fuerte? Grey dudó. Sus ojos recorrieron el corredor oscuro, como si esperara que alguien emergiera de las sombras. Artefactos, murmuró. Cosas extrañas, pequeñas estatuas, documentos antiguos. No los reconocí, no hice preguntas, los envolví y los coloqué en el almacén, tal como la nota ordenaba. ¿Y después? Preguntó Agatha, con voz apenas superior a un susurro, pero tan firme que exigía una respuesta. Grey exhaló temblorosamente. Los metí dentro de una caja marcada para provisiones. Pensé que eso sería todo, pero entonces su garganta tembló mientras tragaba saliva. A la mañana siguiente, Sir Reginald estaba muerto, y supe que había cometido un terrible error. El silencio se extendió entre ellos. El barco gimió suavemente, el zumbido constante del motor, llenando el vacío donde antes podría haber habido una negación. Agatha lo observó, su rostro ilegible. ¿Por qué no se presentó ante alguien? Grey soltó una risa hueca, sin alegría. Y decir que me chantajearon para robar a un hombre, que después apareció muerto, que fui lo suficientemente estúpido para creer que podía engañar a quien puso todo esto en marcha. Su voz se quebró. Nadie me creería, señorita Vale. Solo soy un mayordomo. La expresión de Agatha se suavizó, y ligeramente, le tendió la mano, apoyando con delicadeza sus dedos enguantados en su brazo en un gesto de calma. Hiciste lo correcto al decírmelo, murmuró. Pero escúchame bien, señor Grey, quien te manipuló aún no ha terminado. Ya te utilizaron una vez. Si sospechan que puedes ser un cabo suelto en su plan, dejó que la amenaza flotara en el aire. Grey tragó con esfuerzo. ¿Qué debo hacer? Agatha dio un paso atrás, alisándose los guantes con la tranquilidad, quien descarta una molestia insignificante. Por ahora, continúa con tus labores como si nada hubiera cambiado. No hables con nadie, y si otra nota aparece bajo tu puerta, tráemela inmediatamente. Grey vaciló, luego asintió, dejando escapar un suspiro de agotamiento. Señorita Vale. Agatha se detuvo, su mirada implacable. ¿Qué pasa si vienen por mí primero? Una lenta y enigmática sonrisa curvó sus labios. Entonces, señor Grey, susurró, se llevarán una gran sorpresa. El barco crujió. Las paredes metálicas parecían cerrarse a su alrededor, como si ellas también ocultaran sus propios secretos. La tormenta apenas comenzaba. El aire del mar transportaba un escalofrío cuando Eleanor Vale subió a la cubierta inferior de la Estrella de Elysia,
Sus dedos enguantados apretaban los pliegues de su abrigo. Debajo de la grandeza del salón de baile y sus candelabros brillantes, esta parte del barco tenía una quietud inquietante. El zumbido de los motores era un murmullo bajo y constante bajo sus pies. Las sombras se estiraban en el estrecho corredor, parpadeando bajo la luz oscilante de una única bombilla colgante. Un leve susurro resonó desde algún lugar más allá de las cajas de suministro apiladas contra el mamparo. Eleanor se detuvo. Su pulso se aceleró. No estaba sola. Un paso medido hacia adelante. El aroma de sal y aceite de máquina se espesó en el aire. Señorita Vale. La voz era suave, casi divertida, pero con un filo peligroso bajo la cortesía. Desde las sombras emergió Lucian Grace, el enigmático traficante de antigüedades cuya presencia en este viaje siempre había parecido demasiado conveniente. Sus ojos afilados brillaban mientras se apoyaba perezosamente en una jaula de carga. La tenue luz capturaba el destello de la cadena plateada de su reloj de bolsillo. Pareces bastante lejos del champán y los valses. Eleanor forzó una sonrisa. Como usted, señor Grace. Su mirada se deslizó a su mano, donde un pequeño paquete envuelto en tela aceitada descansaba contra su palma. Discreto en tamaño, pero con el peso de algo significativo. Un hallazgo interesante, comentó. Supongo que no simplemente cayó en su poder. Graves rió entre dientes. Un sonido bajo y relajado. Me da demasiado crédito, señorita Vale. O quizás muy poco. Dio un paso adelante, sus botas pulidas silenciosas contra las tablas del piso. Dígame, ¿cree en el destino? Creo en las consecuencias, respondió Eleanor, cambiando sutilmente de posición para mantener la distancia. Como aquellas que tienden a seguir a las reliquias robadas. Una sombra cruzó fugazmente la expresión de Graves, pero se recuperó con rapidez. Ah, pero ¿qué es el robo sino una cuestión de perspectiva? Después de todo, Sir Alister Lockwood, en paz descanse, adquirió ciertos artefactos en circunstancias cuestionables. El nombre de Sir Alister envió una onda de inquietud a través de Eleanor. El estimado historiador había sido encontrado muerto en su cabaña solo 2 noches antes, su puerta cerrada por dentro, su preciada colección de reliquias antiguas desaparecida. Una tragedia, lo habían llamado, un derrame cerebral, tal vez, pero Eleanor lo sabía mejor. Qué conveniente que mencione a Sir Alistair, dijo, su tono tranquilo pero calculado, teniendo en cuenta que usted fue el último en hablar con él antes de su desafortunada desaparición. Los labios de Graves se curvaron en algo entre diversión y molestia. Vamos, señorita Vale, si insiste en lanzar sospechas en mi dirección, al menos sea minuciosa. No era el único con un interés personal en su colección. Su mirada se deslizó por la lista de pasajeros, el capitán Rothwell y sus tratos nocturnos, Lady Winthrop y sus misteriosos fondos ilimitados, y, me atrevería a decir, su propia presencia en este viaje. Eleanor sostuvo su mirada. Esto era un juego de ajedrez, y Grave acababa de revelar su jugada. No solo sabía más de lo que decía, sino que tenía miedo. Un estruendo metálico lejano interrumpió el tenso silencio, un sonido fuera de lugar, luego, pasos apresurados. Tanto Eleanor como Grave Tention se pusieron en guardia al unísono. No estaban solos. Los dedos de Eleanor rozaron la empuñadura de la pequeña daga oculta en su abrigo. Grave exhaló lentamente. Parece que no somos los únicos que juegan con los secretos de los muertos esta noche. Las sombras se alargaron. El viento marino ululó entre las grietas del acero. Jonavaette, supón tras Ayolita Marel, obsention, supón tras omdion. Algo estaba por venir, y Eleanor tenía la sensación de que antes de que terminara este viaje, descubriría que la muerte de Sir Alistair era solo el comienzo. La estrella de Elysia,
Ya no era solo un lujoso transatlántico cruzando el Atlántico, se había convertido en una prisión de secretos, una jaula dorada, donde el engaño acechaba bajo los brillantes candelabros, y susurraba a puerta cerrada. El gran salón de baile, antaño vibrante con risas y valses, ahora era el escenario de un ajuste de cuentas. Los pasajeros se reunieron en silencio tenso, sus miradas revoloteaban entre ellos, cautelosos, como animales sintiendo la presencia de un depredador. Eleanor Vale se encontraba en el centro de la habitación, autoridad tranquila, presencia imperturbable. La muerte de Sir Alistair Lockwood, su voz era suave, pero firme, no fue un accidente. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Lady Winthrop se tensó en su asiento, sus manos enguantadas rígidas en su regazo. Lucian Grace, apoyado contra el piano de cola, se movió apenas, su eterna sonrisa aún en su rostro, pero ahora, con un matiz diferente. El doctor Alden Sharp, el estimado médico del barco, permaneció impasible, aunque sus ojos traicionaron algo indefinible. Y luego, el primer oficial Gideon Harlow, su rostro, una máscara de profesionalismo, pero con los puños apretados. Eleanor dejó que el silencio pesara. Luego, avanzó un paso. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Hizo una pausa. Pero ¿qué pasaría si les dijera que fue cuidadosamente escenificada? Un jadeo ahogado. Los ojos de la audiencia se abrieron con incredulidad. Sir Alistair fue asesinado. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. Por una toxina indetectable, administrada a través de un pañuelo monogramado. El silencio se volvió espeso como niebla. Eleanor observó, midió, calculó cada reacción. Entonces, giró su atención al primer sospechoso, Lucian Grace. Anoche habló del destino, señor Grace. Su voz fue tranquila, pero implacable. Me pregunto, ¿cree en la ironía? El traficante de antigüedades mantuvo su sonrisa, pero sus dedos se tensaron levemente sobre la madera del piano. Los artefactos que intentó contrabandear. Eleanor inclinó la cabeza. El sello bizantino de Veritas fue la clave para desenmascarar su propio engaño. La sonrisa de Grace se volvió más delgada. Una teoría encantadora, pero completamente infundada. No del todo. Eleanor se giró hacia el doctor Sharpe. Usted proporcionó los medios. No, el doctor mantuvo la mirada, pero su mandíbula se apretó. Sabía exactamente cómo hacer que una muerte pareciera natural, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué palanca tenía Graves sobre usted? Por primera vez, un destello de arrepentimiento cruzó el rostro del médico. Eleanor dio otro paso adelante, y luego, ¿está usted, señor Harlow? El primer oficial no se movió, pero algo en sus ojos se quebró. El oficial tranquilo, el que nadie mira demasiado de cerca. Eleanor reflexionó, no fue solo el mensajero, ¿verdad? Su voz era suave, pero cada palabra tenía filo. Plantó los artefactos, organizó las rutas comerciales, aseguró la tapadera perfecta para la operación de contrabando. Su mirada se clavó en Harlow, y cuando Sir Alistair se convirtió en una amenaza, decidiste que su viaje tenía que terminar. Permanentemente. El silencio era eléctrico. Los dedos de Harlow se crisparon. Por supuesto, continuó Eleanor, dando un paso adelante. Todos desempeñaron su papel, algunos por codicia, otros por ambición. Su voz descendió a un susurro afilado. Pero lo que no consideraron es que cada crimen deja un hilo. Su mirada se endureció, y seguí esos hilos, directamente hasta ti. Las puertas del salón se abrieron de golpe. El capitán del barco entró, tira por dos mayordomos. Las paredes parecieron cerrarse. Por un instante, Harlow no hizo nada, y entonces, como una serpiente desenroscándose, se movió. Pero Eleanor fue más rápida. Se interpuso en su camino,
su voz baja pero inquebrantable. ¿Vas a algún lado? La habitación contuvo el aliento. Entonces, Harlow exhaló una risa lenta, escalofriante. Impresionante, murmuró. Pero dime, señorita Vale, ¿qué harás con la verdad ahora que la tienes? Eleanor no vaciló. Exponerla. Un solo asentimiento del capitán, y se acabó. Harlowick, Graves, Sharpe, escoltados fuera del salón, sus figuras, antes imponentes, reducidas a meras sombras. El peso de la justicia cayó sobre los pasajeros, dejándolos inmóviles, atrapados en el eco del momento. Afuera la estrella de Elysia se deslizaba hacia su destino final. Los primeros dedos del amanecer atravesaron el cielo, pintando de oro las aguas tranquilas. Eleanor se apoyó en la barandilla. El frío del metal se filtró bajo sus dedos, pero su mirada permanecía fija en el horizonte. Algunos llamaban al mar infinito, pero ella sabía la verdad. Los misterios nunca terminan realmente, solo esperan ser encontrados.